las complicaciones generales de las fracturas. Y mañana ¿tienen una tarea? Sí. Mañana van a empezar a ver durante 1, 2, 3 semanas, creo. Sí, 3 semanas. Van a empezar a ver el resto de las lesiones traumáticas. Adelante. El resto de las lesiones traumáticas básicas, ¿sí? Y la semana que viene conmigo vamos a seguir con las fracturas expuestas y después con los politraumatismos. ¿Sí? Hay un tema que ustedes no lo van a tener, que sí lo tenía la materia del año pasado, que eran los traumatismos craneoencefálicos, que son muy importantes al momento de evaluar a un paciente con un politraumatismo. Bueno, lo tuvimos que sacar porque ese tema pasó a todo lo que es la kinesiatría neurológica. Eso lo van a volver a ver creo que el año que viene. Así que como para que también tengan en cuenta que hay cosas que nos pueden quedar. Igual les voy a dar como un pantallazo general, pero es importante que sepan que después lo van a tener que integrar un poco con materias del año que viene, ¿sí? Creo que en la que da Vero, ¿ya empezaron a cursar con Vero, Malcar? La kinesiatría médico, que cambiar un nombre, clínica médica quirúrgica, ¿sí? ¿No empezaron todavía? ¿No empezaban la semana pasada? 15 minutos. Por presentación. ¿No aprovecharon la primera clase? No. Si les sobran clases. A mí no me sobran ni 3 minutos. Es más, tengo pedido toda la mañana porque el día que vamos a hacer una pausita y vamos a seguir de largo hasta las 11:30 de la mañana. Si no, no llegamos. Bueno, vamos a poner la presentación. Hoy no la veo. Creo que está compartiendo. ¿Eh? Creo que se está compartiendo. ¿Se está compartiendo ya? Ahora dice que no hay compartir. No, porque siempre la poníamos en pantalla más. Ah, no, pero hay que dejarlo así para que se vayan incorporando. Yo te voy a dar la espalda todo el tiempo, Augi. ¿No te querés sentar ahí, por ahí? Pues te voy a dar la espalda todo el tiempo. Y no me gusta. A ver. Paro por acá. Ahí está. Ah, qué lindo se hizo la luz. Bueno, tomo mate, claro. Vamos a empezar hoy con las generalidades de las fracturas. ¿Todos tienen noción de qué se trata una fractura? Hasta ahora ustedes vienen viendo una serie de patologías que las vieron el año pasado en la semiomédica, que es, ¿cómo se llama la que da Marta? ¿Tiene fisiatría médica? ¿Semio? Semiokinésica, ahí está, bien. No estamos muy adaptados al vocabulario del nuevo, cuesta un poco, pero bueno, dentro de 2 años cambia de vuelta. Sí, vamos a volver locos. Bueno, entonces, ya han visto una serie de patologías, básicamente, que son patologías bien médicas, pocas quirúrgicas, pero algo de fracturas vieron, ¿sí? ¿O no? ¿Vieron algo de fracturas o no vieron nada? ¿Nada de nada? Bien. Bien, antes era. ¿Y qué es una fractura? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede definir lo que es una fractura? En el grupo están poniendo que no acepta. ¿Cómo? En el grupo están poniendo que no acepta. No acepta porque yo tengo que salir de la presentación. Es un chino esto. Esperen que allá tengo que ir, ¿no? Creo que acá. Allá. Ahí. Ahí está. Ahí están todos. Acá. Preguntarle si entraron ahí. No. ¿Qué me pasa ahí?
Admitirlo. ¿Entraron? ¿Eh? ¿Lo aceptas solo? Ah, con razón me está volviendo loca. No me da bolilla. Bueno, listo, vuelvo. Listo. Claro, porque aquel ingresan solos y hay que salir de la presentación para admitirlos. Bien, empezamos. ¿Qué es una fractura? ¿Alguien me puede definir lo que es una fractura? Con la palabra de ustedes. Lesión del tejido óseo. ¿Una? Lesión del tejido óseo. Sí, puede ser. ¿Qué más? Una ruptura. Una interrupción de la continuidad del hueso. ¿Sí? Que puede ser de diferentes causas. Bien. Pero básicamente es eso. Lo que se define como una solución de continuidad. Solución quiere decir que está roto. ¿Sí? Lo van a encontrar en varios libros ese término. Que uno dice solución, pero que lo solucionó, no. Solución quiere decir que está roto. Y esa es la definición, la solución de continuidad de un hueso. ¿Sí? Eso es una fractura. ¿Y qué características tiene esta fractura? ¿Cómo podemos saber que hay una fractura? Ahí tienen varias en esa imagen. ¿Cómo puedo saber que hay un hueso roto? ¿Qué ven? ¿No ven nada raro? Ese pobre señor que estaba jugando al fútbol. ¿Qué hay? Una fractura de pierna, básicamente. ¿Por qué? ¿Qué ven acá? ¿Qué se ve? Una deformidad o una movilidad anormal en un lugar donde no lo debería haber, ¿sí? ¿Está? Ven una angulación a nivel de la región media de la pierna. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hay? ¿Un gesto de qué? De la persona que está ahí. Dolor. ¿De dolor? ¿Sí? Bien, ya tenemos dos elementos. Un elemento que indica una movilidad normal en un lugar donde no lo debe haber. Una angulación y un gesto de dolor. Ahí tenemos tres elementos. ¿Sí? Ahí está la fractura al lado. ¿La ven? Media pierna, fractura de tibia y de peroné. Bien. Ya vamos a ir a las cuestiones clínicas. Pero las fracturas las vamos a clasificar de acuerdo a su origen, en primer lugar. Las vamos a ir clasificando de acuerdo a varias cosas. La primera clasificación que vamos a ver es de acuerdo al origen. ¿Y cuál es la causa más común de una fractura? La primera causa de una fractura. Un trauma. ¿Sí? Que puede ser por accidente, por caída de altura, por un accidente laboral, por un accidente deportivo. Pero básicamente es traumática o verdadera. Esa es la fractura que se genera cuando un trauma de alta energía o de baja energía supera la capacidad de poder resistir que tiene ese hueso. ¿Sí? Para cada hueso existe una carga, ¿sí? Que es la que tiene condiciones de soportar. La carga media, pues, dependerá de cada una de las personas, ¿sí? Cuál es la resistencia que tiene cada uno de sus huesos, ¿sí? Las fracturas espontáneas son aquellas que se generan sin un trauma. Como por ejemplo, ¿cuál puede ser una fractura espontánea? ¿Torcedura? Y pero no es espontánea porque hubo una entorsis que genera la fractura. ¿Puede ser por falta de calcio? Sí. Cuando existe algún antecedente que genere fragilidad ósea, se puede generar una fractura espontánea. La persona adulta mayor viene caminando y se cae. ¿Se fracturó y se cayó? ¿O se cayó y se fracturó? No sabemos. Si es una fractura espontánea, se fracturó y se cayó. ¿Está? Puede haber fracturas de origen patológico. ¿Qué quiere decir que sea de origen patológico?
Quiere decir que el hueso que se fracturó presenta una patología, una afección, una enfermedad previa, que hay un montón. Una de las más frecuentes, ¿cuál es? La osteoporosis. Y otras menos frecuentes, a ver, ¿qué conocen? En primer lugar, las deficiencias nutricionales de la infancia, ¿sí? ¿Conocen algunas? Hipovitaminosis, algunas, ¿no? La deficiencia de vitamina D. ¿Saben lo que es la vitamina D? ¿Saben para qué sirve? El que no sabe me dice que no y lo explico. ¿Para qué sirve la vitamina D? ¿Para qué sirve? ¿Alguien sabe? ¿No sabe? La vitamina D interviene en el metabolismo fosfocálcico, ¿sí? La vitamina D, ¿de dónde la tomamos? Del sol. ¿Sí? La tomamos del sol. O sea, haríamos una especie de fotosíntesis, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. La vitamina D se toma del sol, deberíamos mantener niveles óptimos por encima de 40 microgramos aproximadamente. Los laboratorios dicen entre 30 y 70, lo más tengamos mejor. Lo ideal sería estar en rangos de 60, 70. Eso genera una protección no solo para la masa ósea, sino además para el sistema cardiovascular, ¿sí? Y además ya se sabe que la vitamina D, los altos niveles de vitamina D, están relacionados a una menor incidencia de neoplasias y cánceres, ¿sí? Por eso es importante mantener buenos niveles de vitamina D, ¿sí? Niveles por encima de los que nos suelen marcar ese 30, porque la de 30 a 70, yo tengo 30, estoy bien. Pero usted no puede tener 30. ¿Está? Pero usted tiene que tener 60, 70. Mínimo. Porque si no, no estamos trabajando con el sistema metabólico como debería. Una deficiencia de vitamina D también puede generar síndrome de Wolman, ¿sí? Así que cuidado con esa. Y además nos altera la estructura ósea, ¿sí? Bien. Otras patologías que pueden tener a nivel del hueso, hay una enfermedad que tiene 4 tipos distintos, que se conoce como el síndrome de niños de huesos de cristal. ¿Lo escucharon alguna vez? Bien. Eso se llama osteogénesis imperfecta. Y hay 4 tipos distintos. Hay una, que es la tipo 1, que son niños que se suelen diagnosticar entre los 7, 8 años más o menos, que son chicos que hacen fracturas frecuentes, pero como sin llamar mucho la atención. Se cayó en la escuela, hizo una fractura de radio, al año siguiente se tropezó, hizo una fractura de la tibia, y muchas veces, en lugares donde están muy atentos a esto de niños con muchas fracturas, también se abren las alertas, porque ¿qué pasa cuando un niño aparece con muchas fracturas? O aparece una y después aparece otra. ¿Saben que se busca en un niño que aparece con una fractura de hueso largo? Cuando guardian, niño, fractura de pierna, fractura de fémur, fractura de húmero. Que hay que buscar siempre. ¿Lo saben? ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Saben lo que es el síndrome del niño maltratado? ¿No? ¿Se acuerdan del caso del chiquito? Fue matado por sus 2 madres. Bueno. Eso es una atrocidad, desde donde se lo miren. Desde el sistema judicial y el sistema sanitario. Yo no puedo dejar pasar por alto una fractura de hueso largo en un niño. Porque hay un lema que dice,
niño menor de 2 años con fractura de hueso largo, investigo un síndrome de maltrato infantil hasta que se demuestre lo contrario. Porque en casi el 70% de los casos es maltrato. ¿Sí? Es alto el porcentaje, ¿no? Bien. Entonces, cuando ingresa un paciente así, empieza un sistema de interrogatorios hacia los diferentes familiares que vieron la situación. Si fuera un lugar público, en la escuela, que el chico, como me pasó una vez a mí, chiquito, 8 años, se lleva por delante un muro, bueno, lo vio todo el mundo, o sea, es evidente que nadie lo maltrató. Sucedió en la escuela, estaban en el recreo, había un par de maestros, estaba el resto de los compañeros. Pero ¿qué pasa cuando sucede? En el domicilio, ¿y quién lo vio? Se cayó. ¿De dónde? Del árbol, dice uno. Ah, no, se cayó en la cama, dice otro. Ah, entonces ya empezamos a preguntar. ¿Y quién lo vio? ¿Y con quién estaba? Todo eso no se puede pasar por alto. Porque pasan lo que pasó con ese niño. ¿Sí? Entonces, cuidado con estas cosas. Y muchas veces hay un antecedente también de una familia que fue denunciada por un maltrato infantil y era un niño con una osteogénesis imperfecta. Por eso hay que tener mucho cuidado. Una familia que la pasó muy mal hasta que la identificaron, porque el chico tenía una osteogénesis grado 1, que no es la osteogénesis grado 3, que es el niño que ya nace con una fractura, que hace deformidades óseas, que se fractura cada rato. ¿Mm? Así que siempre las antenas así. Y ustedes van a formar parte del equipo de salud. Y cuando sospechamos un maltrato, quienes formamos parte de un equipo de salud, ¿qué obligación tenemos desde el punto de vista legal? ¿Lo saben? Denuncia obligatoria. Todos los que trabajamos en salud y en educación tenemos que hacer denuncia de manera obligatoria ante la sola sospecha de que hay un maltrato o un abuso infantil. ¿Ah? Sospechar. Yo sospecho, hablo con el director de la institución de trabajo, mira, yo sospecho esto. El director tendrá que informar a la defensoría, a las autoridades, y decir, acá hay una sospecha, nadie está acusando a nadie, yo estoy sospechando esto. Vamos a investigarlo porque después pasan las cosas. Ah, y después, sí, porque a mí me pareció que yo lo vi. Ah, ¿lo viste? ¿Y por qué no denunciaste? Cuidado con eso. Tenemos obligatoriedad de denuncia ante sospecha. Así que cuidado con estas cosas. Después vamos a ver todo lo que es el síndrome del niño maltratado, que lo vamos a ver en la kinefisiatría pediátrica. Cuando viene, porque es un capítulo de alertas y de lesiones que aparecen en los chicos que presentan estas cosas, que son así, miles. Y sobre todo esta cuestión de, no, yo no vi nada. Aparece la prima, no, tampoco vi nada. Ahorita aparece una tía. Mire, doctora, este nene como tengo. Sí, ya. Siempre alguien por algún lado salta de información. O a través de los hermanitos, o a través de algún primo, o siempre hay algo que no te termina de cerrar, bueno, aparece. Volviendo a las causas patológicas, la osteogénesis imperfecta, que puede ser de 4 tipos, estas que no se diagnostican tan fáciles, la grado 2, que es cuando los chicos aparecen con 3-4 años con fracturas reiteradas, la grado 3 es la que los niños nacen ya con alguna fractura. ¿Sí? Bebé que nació, y te llama y te dice, tiene una fractura externa. ¿Y cuándo nació? Y nació ayer. Aparentemente una fractura generada en el trabajo de parto. Si es una clavícula, puede ser un parto dificultoso, ¿sí? De canal estrecho de parto, etc. Una fractura de esternón, una fractura de tibia, una fractura de húmero. Es una osteogénesis. 90% de posibilidades. Y la grado 4, que es la más severa, es cuando las fracturas se ven en una ecografía cuando el bebé está en la panza. Esos bebés en general no sobreviven. ¿Sí?
porque tiene una situación bastante grave. ¿Tiene tratamiento esto? Sí, hay medicación para tratarlos una vez que nacen, pero los que son grado 2 van a presentar muchas deformidades de huesos a lo largo de su vida. De hecho, son bastante chiquitos de tamaño, no crecen mucho, van deformando sus huesos, etc. Los que están en un grado 1 y 2 generalmente llevan, sobre todo los grado 1, una vida bastante habitual, normal. Hay que cuidarlos nada más de los deportes de impacto, los deportes de choque, pero en general llevan una vida bastante normal. Tengo un nene que tiene una grado 1, que también lo identificamos así, primero con todas las alertas, hasta que más o menos se lo pudo estudiar, y después de un tiempo aparece el padre del nene, porque además tiene las hincheras azules en los ojos, cuanto más graves, más azules son. Aparece el padre nos cuenta que él también tenía fracturas múltiples, había tenido muchas fracturas de chico, y lo empezamos a estudiar, y también tenía una osteogénesis grado 1, como la del hijo, y nunca nadie lo había diagnosticado. Ahora están en tratamiento los dos, pero el padre ya con algunas secuelas de esto, ¿no? Bien. Otra causa de fractura, por su origen, es la fractura por fatiga. Pero, Sí. sigue mandando. De hecho, están hablando en diagrama de ¿Cómo? dicen que están hablando, queriendo hablar. No entiendo. ¿Están hablando? Están queriendo hablar en el MIT. Sonia, vení, que acá estamos con un problema con el Meet. ¿Qué? Estoy volviendo a cada rato al... ¿Qué te pasó? Sí, que me dicen que quieren hablar y no están como silenciados. Ahora que nos hemos gritado, Pero ellos escuchan. A ver, ¿entraron todos ahí? ellos escuchan, pero vos no los podés escuchar. Ajá. ¿Verdad que se lo van a gritar? Me dicen que hay un problema en los micrófonos, chicos. Que ustedes me escuchan a mí, yo no los escucho a ustedes. Ahora vamos a ver de poder solucionarlo. Profe, aprende hay un chico silenciado. ¿A dónde? Ah. No. No. No responde. No, debe ser que hay un problema. Bueno, seguimos, después me preguntan todo. Y después las fracturas por fatiga. ¿Alguien sabe lo que es una fractura por fatiga? En los libros viejos lo van a encontrar como fractura del soldado. ¿Y eso qué es? Bueno, ¿qué era eso? Antiguamente, dice que no me escuchan. O sea, ellos me escuchan y yo no los escucho a ellos. Así es. Antiguamente, los regimientos, sobre todo los de infantería, ustedes saben que los de infantería son los que iban caminando, los de caballería, los que iban a caballo, los artilleros, los que llevaban los cañones. Chicos, buenos días, ¿escuchan? Sí se escucha. Ahora sí. Ahora yo los escucho a ustedes. Termino con esto. Entonces, esa fractura por fatiga que se generaba en esas marchas de 60, 70, 80 kilómetros de marcha con cargas, con mochilas, todo eso generaba un exceso de carga en el hueso y generaba una fractura que se producía por la fatiga que se generaba en el hueso, ¿sí? Eso hoy ya no se ve más, porque no se llama más la fractura del soldado, se llamaba la fractura del soldado. Hoy por hoy tenemos esa sobrecarga en quiénes. ¿En quiénes se genera esta fractura? En atletas de alto rendimiento, sobre todo. En estos atletas que hacen estas carreras de ultra trail, que corren 150 kilómetros, 200 kilómetros, en consecuencia por día, generan una fatiga, ¿sí?, en el hueso que genera una fractura.
Se llama fractura por estrés, fractura por sobreuso, fractura por sobrecarga. Bueno, estas son las causas, ¿sí?, de las fracturas en general. Cuando las queremos clasificar por su mecanismo de producción, ¿sí?, vamos a tener que pueden ser fracturas directas. La fractura directa es aquella, la Lolita, ¿qué van? La fractura directa es aquella que se genera en el lugar donde se recibió el traumatismo, ¿sí? Por ejemplo, a este paciente, a este deportista, lo pisan le hacen un planchazo, para decirlo de alguna manera gráfica, sobre la región por encima del tobillo y generan en ese lugar exactamente la lesión, ¿lo ven? Y una fractura indirecta es aquella que se produce en un lugar distante, ¿sí?, al del trauma, y está generado por un mecanismo de flexión, de compresión, de torsión, de abulsión, de cizallamiento. Por ejemplo, el paciente se cae de altura y la hemipelvis luxa hacia arriba y fractura el sacro, ¿sí? Es indirecta al lugar del trauma, porque el trauma lo recibió en los pies. Lo mismo una fractura de muñeca, típica. Caigo sobre la palma de la mano. ¿Qué se fractura? El radio, ¿sí? Eso es indirecto. ¿Entendido eso? Bien, estos son dos conceptos así como que... Por su extensión, a una fractura la podemos dividir en completa o incompleta. Completa, ¿qué quiere decir? Fractura las dos corticales y el hueso a nivel esponjoso y medular. Incompleta es lo que la gente normalmente le dice fisura, ¿sí? Pero que en realidad no es una palabra correcta. Sería una fractura unicortical, ¿sí? Esa fisura, decimos habitualmente, se fisuró el hueso. Bien. Eso nos está indicando, en nuestro modo de entender, que es una fractura que no es completa, que fue incompleta, ¿eh? Y por último, la fractura en tallo verde, que la vamos a ver también en el cuatrimestre que viene, que es la fractura de los niños. ¿Y alguien sabe por qué se llama en tallo verde? Todavía no maduró el hueso. A ver, por ahí viene. ¿Qué tienen los niños que no tenemos los adultos? O sea, sí lo tenemos, pero como muy chiquito, así medio toqueadito. ¿Qué cosa? No. Tienen el periósteo más desarrollado. Muy bien. Tienen un periósteo, por decirlo de una manera grotesca, gruesito, ¿sí? Un periósteo engrosado. Por lo tanto, el hueso va a reaccionar de la misma manera que agarramos una rama de un árbol, cuando está verde, la queremos romper, quebrar, ¿y qué? ¿Podemos o no? No. Bien. ¿Por qué? Porque la cortical es flexible. Entonces, se genera una fractura en tallo verde porque el hueso se deforma, pero no se alcanza a separar, porque tiene un periósteo, ¿ven? Grueso, y el periósteo sostiene la estabilidad. Entonces viene un niño con un antebrazo que es abananado totalmente, y sí, tiene una fractura, pero está contenida por el periósteo que lo sostiene sin que el medio antebrazo se le caiga hacia el otro lado, ¿sí? En un adulto, el antebrazo vendría acortado. Está matando el señor del ruido. Baja un poquito. Ay, gracias, Jorge. El periósteo, al contener al hueso, hace de que también tenga menos dolor, ¿sí? En un adulto que no tiene un periósteo engrosado, el hueso se fractura, se acorta y se acabala. En los chicos no pasa eso, salvo que sea un trauma de muy alta energía. Bien. También se van a clasificar de acuerdo al trazo de fractura. Y de acuerdo al trazo de fractura vamos a tener fracturas transversas, fracturas lineales,
fracturas oblicuas cortas y también hay oblicuas largas, ¿sí? Oblicua descompuesta, dice acá, esto es del texto de la literatura bien española. Esto quiere decir oblicua desplazada, oblicua corta desplazada, oblicuas largas desplazadas, espiroidea, cuando son mecanismos torsionables, la fractura en tallo verde, que quizás se ve como una abolladura, para decirlo de alguna manera, y la fractura conminuta es aquella que tiene muchos fragmentos o que rompe mucho la parte ósea, y esto puede ser conminuta a grandes fragmentos o conminuta a pequeños fragmentos, ¿sí? Por su relación con las partes blandas y el contacto con el exterior, también las vamos a clasificar en fracturas cerradas, que es aquella que no toma contacto con el exterior, donde la piel y las partes blandas pueden estar lesionadas adentro, las partes blandas, pero la piel está sana, ¿sí? Y abierta o fracturas expuestas, que son las que vamos a ver la semana que viene, que es toda una entidad dentro de la traumatología, que es la fractura expuesta, la que toma el hueso contacto con el exterior. El foco fracturario toma contacto con el exterior con todas las consecuencias que esto puede tener, que ya las vamos a ver. De acuerdo a la localización de la fractura en el hueso, ¿sí? Vamos a tener que estas fracturas pueden ser epifisarias, cuando ocurre en los dos extremos, diafisarias, cuando ocurre en toda la región central, esto para huesos largos, ¿no? Obviamente. Y las metafisarias, que son aquellas de la unión diáfiso-epifisaria. Y además, las fracturas epifisarias, las de la epífisis proximal y distal, pueden dividirse en fracturas intraarticulares, o sea que intervienen en la articulación, o extraarticulares. Por ejemplo, una fractura epifisaria extraarticular estaría acá, y una fractura epifisaria intraarticular estaría rompiendo la superficie articular. ¿Sí? ¿Entendido? Bien. Si está escribiendo algo, profe, o señalando, no se la ve a usted. Ah, bien. Y eso, claro, depende de las cámaras estas raras. Sí, estaba señalando algo. ¿Y eso cómo se hace? Pues la cámara antes te seguía, me parece que ahora no me sigue más. ¿Me ven ustedes a mí? No puedes señalar por el mouse. ¿Ven? Si no, Ah, un pechito. espera. A ver, ¿ven el mouse? ¿Ven la flecha? Sí, sí. Y fracturas epifisarias, epífisis superior, epífisis inferior, diafisarias, de acá, y metafisarias, que es de la unión epífiso-diafisaria. Y además, las fracturas de la epífisis, que esto de acá, se puede dividir en las que son extraarticulares, o sea que no intervienen en la articulación, iría ahí, o intraarticulares cuando rompen la superficie articular. ¿Está? Eso nada más señalé. Bien. Por su estabilidad, las fracturas se van a clasificar en estables e inestables. ¿Qué quiere decir que es estable? Es una fractura que se generó y permanece en su eje. Por ejemplo, alguna de estas tres, ¿sí? Se fracturó y se quedó ahí. Estable. ¿Y esta cómo sería? Inestable. ¿Sí? Es inestable, ¿por qué? Porque se desplaza relacionada con las inserciones musculares que tiene. ¿Sí? Bien. Pierde la alineación y es una fractura desplazada, como se ve ahí. Y ahora otro concepto, que es el de reductibilidad. ¿Y eso qué querrá decir? Una fractura reductible es aquella fractura desplazada, donde cuando yo realizo una maniobra externa, la vuelvo a su lugar. ¿Sí? La puedo reducir. Si yo la llevo a su lugar, se realiza una reducción, y se mantiene en su lugar, digo que la fractura es desplazada, reductible y estable. Porque la vuelvo a su lugar y quedó. Que no es lo habitual. Yo tengo una fractura, a veces,
desplazada, reductible e inestable. Porque cuando yo la suelto, se vuelve al lugar de desplazamiento que estaba. ¿Lo entienden a eso? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando una fractura es irreductible? Tengo un paciente con una fractura de brazo, de ambos huesos del antebrazo, y intento una reducción, no, y no reduce. ¿Qué puede estar pasando? ¿Puede intervenir en alguna parte blanda? Puede haber algo interpuesto dentro de esa fractura. ¿No pueden ser las respuestas? No. La respuesta puede ser reductible o irreductible. ¿Sí? Cualquier fractura desplazada, expuesta quiere decir que el hueso tomó contacto con el exterior. ¿Sí? Cualquier fractura puede ser irreductible porque se interpone en el foco fracturario, se interpone músculo, algún tendón, algún vaso, ¿sí? Algún nervio. Por ejemplo, en las fracturas del húmero y episarias del húmero, cuando se generan sobre el canal de torsión, donde viene, ¿quién viene por el canal de torsión? Nervio radial. Muchas veces el nervio radial se mete en el foco de fractura. Se lo puede lesionar. Entonces hay que hacer un tratamiento quirúrgico para liberar lo que está interpuesto y realizar la reducción. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, una fractura de radio distal es reductible de manera manual. Eso se llama reducción extemporal, quiere decir que lo hago desde afuera, ¿sí? Y acá tengo una fractura que ha sido irreductible, entonces se realiza un tratamiento quirúrgico, abriendo el foco de fractura y interviniéndolo. Vamos al diagnóstico de la fractura. A esto que hablábamos al principio, al jugador de fútbol que estaba con ese gesto de dolor, con su pierna angulada en un lugar donde no debería angularse. Eso es el diagnóstico clínico. Y podemos tener el diagnóstico radiológico también, ¿no? Pero vamos al cuadro clínico. ¿Qué vamos a tener desde el punto de vista clínico? Ahí tenemos a una persona en el piso. ¿Y qué sospechamos que hay ahí? ¿Qué hay ahí? Dolor. No le vemos la cara, pero al otro futbolista sí se la vimos. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Deformidad. Deformidad. ¿Qué más? Edema. Hay un aumento, más que un edema, se generó un acortamiento de la pierna y eso genera que la masa muscular se contraiga, ¿sí? Y eso da la sensación de que hay un aumento del volumen. Pero cuando son tan agudas, en general, el edema aparece un poquito después. Bien. ¿Qué más ven ahí? El otro miembro ¿qué? Crepitación ósea puede ser. Claro, si yo quiero mover al paciente, va a tener dolor y vamos a sentir la crepitación del hueso. Y fíjense que no está en eje, ¿sí? Fíjense que la rodilla está apuntando a externo, a lateral, y el resto tiene a nivel distal que un exceso de rotación del pie. O sea que hay una pérdida del eje, ¿está? Entonces, clínicamente aparece el dolor, que es constante y que aumenta con el movimiento, ¿sí? Por eso la fractura hay que inmovilizarla de entrada siempre, porque un paciente, por varias cosas, lo vamos a inmovilizar para que el paciente no tenga dolor, en primer lugar. En segundo lugar, para que el paciente no disminuya el sangrado fracturario, que no siga aumentando el sangrado fracturario, ¿sí? Va a aparecer un edema más tardíamente, una equimosis, un hematoma. ¿Saben la diferencia entre equimosis y hematoma? No. No, bien. ¿Eso que ven ahí es una equimosis o un hematoma? Equimosis. Es una equimosis. Porque la equimosis es el infiltrado, lo que nosotros normalmente decimos, sí, porque tengo un moretón acá, y lo que tengo es una mancha, ¿sí? Subcutánea.
La equimosis es el infiltrado de la sangre en el celular subcutáneo y en la piel. Eso es la equimosis. El hematoma es el famoso chichón del traumatismo en la frente que sobresale y que es un bulto, y es blandito cuando recién se genera, porque es una colección de sangre. El hematoma es una colección de sangre. La equimosis es el infiltrado del celular subcutáneo. Muchas veces cuando se genera un desgarro muscular, pueden encontrar una equimosis que aparece 2 o 3 días después como consecuencia de esa ruptura de las fibras musculares, que esa sangre infiltra la piel, ¿sí? ¿Me siguen? Infiltra la piel y genera esa equimosis, ¿sí? ¿Y por qué es importante saber eso? La diferencia entre una y otra. Para el diagnóstico, sí, pero ¿para qué más? Si vos venís mañana a mi consultorio, me voy a decir, yo ayer me golpeé con el muro en la facultad, y yo miro y vos tenés una equimosis que no es de ese color, que es media amarillenta, que va como que te va dando el color. ¿Qué está de piel ayer? ¿Por qué? Lleva más tiempo, ¿por qué? ¿Y por qué cambia de color una equimosis? En el tiempo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene una equimosis? Sangre. ¿Y qué pasa con la sangre a medida que va pasando el tiempo? Se oxida. ¿Sí? Entonces va cambiando de color. Entonces tiene implicancia médico-legal. ¿Sí? No es lo mismo que vos vengas y me digas, esto me pasó ayer. Yo lo voy a mirar y decir, no, eso no te pasó ayer. Eso tiene 6 días, 7. O 15, en el caso de que ya esté en una tonalidad amarillo verdoso. Me estás mintiendo, no me estás diciendo la verdad. ¿Mm? Bien. Ahora, si bien está color morado, rojizo, fuerte, sí, fue ayer. Fue ayer o antes de ayer. ¿Está? Eso también tiene implicancia médico-legal. ¿Mm? Y después hay otro infiltrado más, que se llama lividez, pero eso no sucede en personas vivas, ¿sí? Eso también es de una implicancia médico-legal, cuando, por ejemplo, hay una persona que fue atacada, falleció, podemos encontrar hematomas, podemos encontrar equimosis, pero también vamos a encontrar otra cosa más que se llaman livideces. Las livideces, todo lo sé cuando me... a modo de información general, es una especie de equimosis, porque es un infiltrado del celular subcutáneo de la piel, pero que sucede post-mortem. Y ustedes me van a preguntar, ajá, ¿y cómo sabemos si eso que está ahí es una equimosis de un traumatismo o es el infiltrado que se generó porque la persona falleció y quedó en una superficie dura acostada y se marcó? Los médicos legistas, cuando hacen una autopsia, están permanentemente con una manguera con agua, ¿sí? Lavando ciertas cosas. Cuando uno corta y lava con la manguera, las livideces desaparecen, se lavan. Si no se lavan, es pre-mortem la lesión, ¿sí? ¿Está? ¿Me entendieron? Bien. Vieron que a veces dicen no, porque escuchan por ahí a los forenses que dicen no, porque esa sufrió tantos traumatismos. Ustedes dicen, ¿y cómo saben no tantos traumatismos? ¿Por qué? Por esto. Porque una cosa son las livideces que se generan o por ejemplo cuando lo cambiaron de posición a una persona fallecida. Vieron que muchas veces quieren ocultar como quieren ocultar sobre todo el cuerpo, pueden cambiarlo de lugar, de livideces primarias y livideces secundarias, ¿sí? Como todo eso desde el punto de vista médico-legal está todo estudiado. Entonces, eso se puede saber qué pasó, si lo trasladaron de un lugar al otro. También se estudian
la flora también, porque lo mataron en el campo y lo trajeron y lo pusieron en un corral, qué sé yo. Todas esas cosas también se han estudiado, ¿sí? Pero bueno, básicamente eso, para que ustedes sepan eso. Bien. La deformidad regional es otra cosa que vamos a encontrar, típica deformidad, ¿sí? Como la que veíamos acá. Paciente con una deformidad, ¿sí? La movilidad normal. Nadie dijo que la tibia y el peroné medio diafisaria se mueve. Ahí hay un foco de movilidad anormal. La crepitación ósea, que es el ruido que hace cuando movilizamos una fractura. Y ahora sí, el diagnóstico radiológico. El paciente ingresó a una institución de salud y hay que hacerle, sospechamos que tiene una fractura porque le duele, porque hay crepitación, porque hay movilidad normal, ¿sí? Porque hay una equimosis, porque hay un acortamiento del miembro, entonces vamos a hacer la fractura. La radiografía. La radiografía es un método rápido, económico, que hay en la mayoría de las instituciones para poder hacer un diagnóstico básico. ¿Qué vamos a saber con la radiografía? ¿Qué tipo de fractura es? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Qué desplazamiento tiene? ¿Y cómo se suelen pedir las radiografías? Debemos pedir lo que se llama el par radiológico, frente y perfil. Y debemos siempre solicitar que la radiografía sea tomada con las articulaciones proximales y distales a la vista. ¿Por qué? Yo tengo a un paciente con esta fractura. ¿Puede tener algo en otro lugar ese paciente que forme parte de esa fractura? ¿Puede? ¿Dónde? ¿Eh? ¿En los? ¿Al cálculo estás viendo? En la articulación del codo. ¿Y si es una luxofractura de Montegia? Y no estoy viendo que la cúpula del radio está luxada. Salvo que lo revise muy bien. ¿Está? Entonces, cuidado con eso. Por ejemplo, acá. La cadera, la rodilla. ¿Sí? La fractura del fémur debe incluir la articulación proximal y distal y no confundir en los chicos. ¿Qué es esto? Los núcleos de osificación, el cartílago de crecimiento. No confundir. ¿Dónde está la fractura? Si está señalando no se ve, profe. Cierto, a ver, me acordé. Esto es el cartílago de crecimiento, la epífisis, ¿sí? Y la fractura está acá. Esto es una fractura en tallo verde que se ve ahí, ¿ven? Que se ve como una bolladura. Es una fractura en tallo verde. Absolutamente contenida por el periósteo. Es más, el cúbito también tiene una fractura ahí. Ahí. ¿Sí la ven? Casi ni se ve. Lo está angulado. No es fácil con las fracturas en los dedos. Muchas veces no se ve. Hay que tener como el ojo más o menos entrenado, ¿sí? Lleva tiempo también. Pero ya lo van a ir distinguiendo. ¿Existen otro método de imágenes para diagnosticar fracturas? Claro, por supuesto. Las tomografías, la tomografía computada en sus diferentes versiones, la TAC convencional, hoy tenemos tomografías multi-slide que se llaman, que hacen como cortes mucho más finitos, digamos, para poder observar la estructura ósea. Fíjense, por ejemplo, en la de arriba, fíjense que hay una fractura, ahí, ¿la ven? Y miren esa fractura articular ahí. ¿La ven? Eso es una fractura del cartílago epifisario. ¿Mm? Eso es una lesión que se clasifica con una clasificación que se llama Salter y Harris, que es con la que se clasifican las lesiones del cartílago de crecimiento, que las vamos a ver el cuatrimestre que viene en la pediátrica. Bien. Y esta imagen que ustedes ven acá también es una tomografía.
Pero esto es una tomografía con sustracción, o sea, saco todo lo que no es hueso, que lo hace todo un programa de tomografía, y hace una reconstrucción tridimensional. Fíjense el desastre de esa fractura intraarticular, epifisaria, ¿sí? ¿La ven? Es un desastre esa fractura. Es una fractura compleja del del platillo tibial. ¿Sí? Es una tipo 7, porque tiene lesionados ambos platillos, más intraarticular, más metáfisis. Lo vamos a ver después. Pero esa tomografía, con reconstrucción en 3D, me brinda muchísima información en relación a la cuestión quirúrgica que yo voy a necesitar para reconstruir esa articulación. ¿Está? Yo me estoy muriendo de calor, ¿ustedes no? Ya empezó se acabó el fresquito. Bien. Otro estudio que nosotros podemos solicitar es una resonancia magnética nuclear. ¿Para qué sirve la resonancia nuclear magnética? También me va a dar información sobre estructuras óseas. Quizá la tomografía me da mejor información de la cuestión ósea, pero la resonancia me va a brindar información, y mucha, a nivel de las lesiones de parte plana. Por ejemplo, para esa rodilla compleja, seguramente vamos a pedir una resonancia porque tenemos que saber que estén lesionados ¿quiénes? ¿Quiénes? Los ligamentos que sostienen la estabilidad de la rodilla. Cruzados, laterales, mediales, ¿sí? A ver qué sucedió con las estructuras meniscales. Todo eso lo vamos a ver con una resonancia magnética. Y a nivel de los traumatismos de la pelvis y del raquis, también son importantes, porque vamos a ver los acuñamientos vertebrales que se ven acá. ¿Ven cómo están estas vértebras, todas hundidas? Tenemos que ver, además de ver los cuerpos vertebrales, que están bastante hundidos, y que prácticamente ni se ve, también tenemos que ver qué está pasando con el muro posterior de las vértebras, que es el que puede generar una lesión en esto que es el canal medular, ¿sí? Por eso es importante. Y también las resonancias son importantes en algunas fracturas, como la fractura del escafoides, que es este hueso que se encuentra acá en el carpo, ¿sí? Que a veces no se ve la fractura del escafoides, y ahí la estamos viendo en la resonancia, y el lesionado a la mitad. ¿Lo ven? Entonces tenemos otros métodos de diagnóstico. Bien. ¿Qué complicaciones puede tener una fractura? Si bien la gran mayoría de las fracturas más pequeñas y más habituales no generan grandes complicaciones, hay algunas que sí. ¿Sí? Por ejemplo, una fractura de fémur, como la que ven ahí, puede generar un shock hipovolémico. ¿Qué quiere decir un shock hipovolémico? Quiere decir que la volemia que se encuentra dentro de todo el sistema vascular disminuye como consecuencia de que se acumula sangre ahí, en una cavidad externa a la cuestión vascular, y disminuye bruscamente. Entonces este paciente se va a hipotensar y va a empezar con un shock hipovolémico, ¿sí? Baja la presión y no nos llega circulación suficiente acá, ¿no? Al encéfalo. No lo voy a decir porque está grabando. No nos llega. Acuérdense de eso. Acuérdense no de memotecnia. Bien. Es importante eso. Bien. Eso se genera por una pérdida sanguínea extravascular. ¿Cuánta sangre puede acumular en una persona adulta una fractura de fémur? ¿Saben? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto puede sangrar un fémur de una persona adulta? ¿Tienen un número? Un poquito menos. Listo. Si hay un sangrado activo, sí, puede juntar 1,5 litros. ¿Sí?
O sea que eso es mucho. Imagínense que cuando nos sacan sangre, porque donamos sangre, ¿cuánto nos sacan? 500 mililitros. ¿Está? Bien. Y medio que salimos ahí tambaleándonos. Bueno, imagínense que de golpe, ante un trauma, porque además esa fractura de fémur seguro que va acompañada de alguna otra lesión traumática. ¿Sí? Entonces, ojo, se juntó en esa fractura 1 litro, en la de la pierna medio litro más. Entonces ese paciente, seguramente ese paciente no va a hacer un shock hipovolémico. Otra causa porque los pacientes se nos puede chocar y hacer un shock es por el dolor. Eso se llama shock neurogénico, ¿sí? El dolor es tan grande que genera que el paciente se hipotense por el dolor. Eso suele suceder, por ejemplo, en las fracturas inestables de la pelvis, esos que también hacen el shock hemorrágico. Puede suceder, por ejemplo, en una luxación de una cadera, ¿sí? Una articulación coxofemoral, que ante un traumatismo por un mecanismo de tablero en un auto, la cabeza del fémur salga de su cavidad. Que si bien no es una fractura, es una situación que puede generar un shock. ¿Por qué? Porque la articulación de la cadera está a presión. ¿Qué presión tiene? Negativa. Quiere decir que cuando sale de la cavidad, sale ante un trauma de alta energía y genera un dolor que los pacientes lo refieren como que se están muriendo, ¿sí? El paciente refiere ese dolor como que se están muriendo. Y realmente generan un shock neurogénico, ¿sí? Es una de las causas por las cuales puede entrar un paciente en shock neurogénico por el dolor. Otra causa de complicaciones generales de fractura son las embolias pulmonares, ¿sí? ¿Saben lo que es una embolia pulmonar? Un tromboembolismo pulmonar. ¿Eso lo dieron el año pasado? ¿En serio médico? No dieron nada de eso. Antes se daba el tema. Antes se daba el tema. ¿Qué es eso? Vamos a explicarlo de manera simple. Cuando se genera una fractura, en el hematoma de la fractura, ustedes saben que el hueso, ¿qué tiene adentro? ¿Cómo se llama lo que tiene adentro el hueso? La médula ósea. ¿Sí? Bien. ¿Y esa médula ósea de qué está hecha? Que tiene un componente de qué? Importante. De lípidos, de grasa. Bien. Cuando ustedes ven un sangrado de la fractura, lo vemos en una fractura expuesta, porque en una fractura cerrada, yo tengo que abrirla para operarla, por ejemplo, voy a ver la sangre y voy a ver unos pequeños ojitos. ¿Vieron cuando ponen aceite en un vaso con agua? ¿Vieron cuando hacen sopa? Que ponen ponen por ejemplo carne o ponen algún hueso en la sopa, que se arman como unos ojitos. Bueno, se ve igual. Se ve rojo con pequeños gotitas de grasa, ¿sí? Que a veces no son tan evidentes, pero si uno lo ilumina de costado se ven perfectamente. Esas gotitas de grasa pueden ingresar al torrente sanguíneo y generar esto, una embolia grasa, ¿sí? ¿Y eso a dónde puede ir? Al pulmón. Y generar tapar una pequeña arteriola del pulmón, y eso hace de que eso se tape y no me ingrese más sangre en esa parte del pulmón. Eso es un tromboembolismo pulmonar. Esa misma gotita de grasa también se puede ir al encéfalo, ¿sí? Y generar un ACV, ¿sí? Lo más común es que pase hacia el pulmón primero, que venga por el retorno venoso y que vaya al pulmón primero. Pero no estamos exentos que también pueda suceder a nivel encefálico, ¿está? Bien. Entonces, esas son complicaciones generales, graves, que comprometen la vida del paciente que tiene una fractura. Cuanto más fracturas tenga y más lesiones tenga, más grave puede ser esto, más posibilidades de que lo haya. ¿Entendido? Bien. En relación a las complicaciones locales que puede tener una fractura,